Hola gente, ¿cómo están? Gente que sigue al grupo Grite. Estamos acá en otro encuentro y este encuentro también en particular, que son parte de estos especiales que estamos haciendo para tratar de hablar, discutir sobre cine, hablar sobre sus películas con la gente que estuvo en el último festival Buenos Aires Rojo Sangre, que mandamos de vuelta un saludo a la gente del festival. Muy exitoso, muy placentero estar ahí y también es un placer poder hablar con la gente que ha estrenado películas en dicho festival. En este caso tenemos la oportunidad de hablar con Fernando Reale Toirán. Muchísimas gracias por este tiempito que nos das para hablar de tu película Fin de Semana de la Dulzura. ¿Cómo están? No, gracias a ustedes por el espacio. Y por no decir La... Dale, dale. completo, ¿Cómo? y por no decir todo mi nombre completo, que es re largo y apareció todo gigante en la muestra. Tengo tres nombres y los dos apellidos. Lo tengo que Eh, resumir. Yo tengo dos nombres y dos apellidos. Imagínate cuando publico en los libros y sale todo y digo, uy, media página solamente para nombrarme a mí, más o menos. Es Este, un tema. imagínate lo que es. La primera pregunta es como la más obvia, Fernando, si te puedo tutear, que es, ¿cómo llegaste a la dirección? Bueno, la verdad que creo que es un conjunto de accidentes. Durante la vida no tenía claro qué estudiar. Eh, Sí, el cine siempre estuvo muy presente en mi vida. De chiquito voy mucho al cine y consumo mucha tele. Y bueno, en lo que es adolescencia, yo iba más para el lado de la música y todo iba para ese lado hasta que, bueno, entendí que había que estudiar algo cuando terminé la secundaria y me gustaba mucho cámara por esto de consumir mucho cine y tele. Y buscando carreras de cámara me topo con esta que era realizador de cine y televisión, que abarcaba todo. Así que bueno, entré ahí y me terminé enamorando totalmente de dirigir. Nunca me había planteado dirigir. Eh, pero más que nada me apasiona contar historias o formar parte de producciones que se lleven adelante en lo que sea el área de fotografía o en este caso, bueno, te digo con mi ópera prima porque también tratando de producir un cortometraje, se fueron dando las cosas y se presentó la locación y bueno, se fue dando que empezamos a escribir la idea junto con un compañero de la Facu que tengo de aquellos tiempos y se fue desarrollando todo como para que terminemos grabando la peli. No lo tenía muy en la mira hacer el largo, siempre veníamos haciendo cortometrajes. Esta Pero película bueno, nació como cortometraje, entonces, ¿tu idea era hacer un cortometraje? nosotros veníamos de presentar en el 20, en el 21 creo, La Noche del Pato, un corto de terror, en el VARS, y queríamos hacer otro que era El Influencer del Lobo, se llamaba, y buscando una locación para ese corto, me topo con esta estancia, que se la vieron todos, bueno, puedo hablar porque yo decía, uy, ¿cómo voy a describirlo si no, tampoco la tengo en línea para que la vean en la peli, porque todavía está con el recorrido de festivales. Y no, cuando llegué ahí dije, no, esto es para una película. Aparte era la verdad que a mí me la habilitaron a la locación, tenía la llave y podía manejarme, entonces era el momento para la peli. Y, y bueno, así fue que nació, que empezamos a escribir una idea que yo tenía dando vueltas un montón, solo la idea, que era en el contexto de la Semana de la Dulzura, un slasher, para ponerle el condimento argentino, la fecha y desarrollándola para presentar en el Ventana Sur, que también fue algo nuevo para mí, si bien está hace un montón de años, nunca había ido. Y ahí presentamos dos proyectos que teníamos y uno fue este que tuvimos ahí dos reuniones, como que tuvo un visto bueno y eso me terminó de dar confianza para encararlo. Y,
Perdón, Era- ¿cómo presentaste los proyectos? ¿Los presentás ¿cómo es? ¿En una carpeta, un manuscrito, eh, imágenes? claro, bueno, también como éramos nuevos, nosotros preparamos un dossier, o como la Biblia, digamos, del proyecto, donde presentás una sinopsis corta, una larga, el tratamiento, que es básicamente el guión literario sin los diálogos, contando la acción de cada escena y el desarrollo de la peli, y algunas propuestas estéticas, digamos, dando un visionado claro de para qué lado va. eh, y ahí tenés reuniones, una vez que vos te anotás ahí en el Ventana Sur, que es un evento que vienen productores de todos lados, vienen justamente a buscar proyectos nuevos y te meten en como una especie de plataforma donde vos arreglás citas con ellos, mandándole un mail con este PDF conciso, no muy largo, porque imagínate la cantidad que le llegan. Claro. Y bueno, y ahí al que le interesa te manda un mail privado y arreglas una reunión donde desarrollas un poco más de qué va y cuáles son las posibilidades que hay, cómo venís vos. Más para mí, ponerle que esta es mi ópera prima, como largo, y buscar una persona que se banque un largo también. Eh, Creo que va por ahí la mano del evento este. Y ahí fue que, bueno, hubo un visto bueno, después, bueno, por otras cuestiones no se daba, y el dueño de la locación me llama y me dice que estaban vistas de venderla, que le quedaba poco tiempo, y él me agarró el ataque porque veníamos escribiéndola desde junio del 22 y esto fue enero del 23. Así que bueno, me hizo poner primera y capaz uno tiene ahorros para algo y dije, bueno, no, es ahora o nunca. Entonces empecé a convocar así gente de la vida, de la carrera, de trabajos anteriores, que también me presentaron a otra gente y, y se fue armando el grupo. Cuando me quise dar cuenta estábamos haciendo el casting 2 meses antes, donde más o menos tenía cerrado el 70-80% de la parte gruesa de la peli. Y bueno, después fui resolviendo sobre la marcha. Pudimos hacer una lectura de guión y ensayo 20 días antes de la primera jornada y así se fue dando después el resto, por eso capaz después se prolongó, porque no se llegaron algunos tiempos y después es difícil coincidir con tanta gente, porque terminas armando un grupo de 30 personas, cuando te das cuenta, 35 personas, coincidir el mismo día en un lugar es complicado. Pero hay ganas allá afuera, eh, hay que, cuando uno tiene un proyecto y ganas, capaz cuesta relacionarse, ¿viste? Somos un nicho medio guardado, yo por lo menos estoy acostumbrado a laburar así, con conocidos, y esto me obligó a armar casting, a todo, y me di cuenta que no, que hay ganas y hay que salir a buscar y grabar. Hay que dejar de consumir un poco y crear, porque el tiempo pasa. Esa es mi gran enseñanza de todo esto. Y bueno, se fue dando todo hasta que se pudo terminar no sé si fue agosto, creo, la última jornada del 24, que ya la venía editando a medida que íbamos grabando, y todo el resto hasta el Rojo Sangre fue postproducción. Diseño sonoro, corrección a color, idas y venidas con el montaje, y hasta que se dio la fecha. Perdón si me suelo irme por la rama y capaz que me preguntaste una cosa y termino hablando de otra, No, no, pero está muy bien, es eso. ¿Dónde hiciste tus estudios? eh, creo que no existe más. Era un terciario que estaba a la vuelta de TEA, que era también un terciario de técnico de televisión, se llamaba Taller Imagen, que también tenía la carrera de técnico de televisión o multimedial, que era más tirando a digital, pero yo estudié en 2009, todavía no, yo soy de Pado, acá yo no tenía ni internet, así que
me interesaba el multimedial, pero lo veía muy lejos. De hecho, me empecé a familiarizar fuerte con YouTube no, en 2020. Siempre lo consumí como para escuchar música y lo terminé de entender hace poco, digamos. Así que, aparte me afición por el cine, me tiré para ese lado, para la carrera de cine, porque era eso. Era 3 años, creo, 3 años. Te- Pero, Antes de pasar a tu película, ¿te interesó la carrera? ¿Qué rescatás de lo que estudiaste? ¿Qué es lo que más te sirvió lo que estudiaste? ¿No fue una buena experiencia? Lo que quieras contar. no, en mi caso, yo detestaba estudiar. No quería, sinceramente, no veía la hora de terminarla. Yo fui a un colegio católico y después, por seguir amigos, terminé en una técnica y terminé estudiando cine. O sea, Claro. nada que ver. Yo quería, iba por el lado de la música, como te digo. Tenía una banda, la tuve mucho tiempo. eh, y bueno, cuando llegó el momento de estudiar, terminé la secundaria, habré estado 1 o 2 años con la banda y, y bueno, se me dio esto que quería empezar a tener una visión clara y me puse a buscar la carrera. También se fue dando porque yo trabajaba en los sociales haciendo iluminador y cámara, y ahí fue que también aportó a buscar la carrera de cámara y terminé estudiando realizador de cine y televisión, donde conocí gente que también después fue contacto para trabajar en la tele. eh, y de ahí terminé siendo operador de televisión varios años, hasta que medio me cansé y traté de volver a volcarme al cine, más como hobby, eh, y empecé de vuelta a tratar de hacer, viste, cortometrajes pues son dos cosas, son dos mundos muy diferentes. Y, y bueno, se fue dando todo hasta, esto para mí es un sueño cumplido, porque la película desde que estudié quería hacer la película. Mi experiencia con el estudio es que no, de ese terciario me gustó todo, todo. Yo digo que no me gustaba estudiar porque ponerle todo lo que es historia, yo no. Y ahí tuve que estudiar la historia del cine, las vanguardias, todo. Medio que, viste, entré así. Y no, me di cuenta que cuando a uno le gusta lo que estudia, estudia de verdad. No me costaba. Y bueno, cubre todos los roles, ¿no? Guión, sonido, cámara, dirección, documental, televisión. Y me gustó todo, montaje. Así que por eso es realizador. Terminás cubriendo todos los roles. Después vos te orientás para el lado que más tenés afición, ¿no? Yo soy más del lado de foto, cámara, y bueno, cuando aprendí guión y dirección directamente, con todo el consumo de cine, dije, dirigir, me gusta mucho. Pero como dije antes, si tengo que formar parte en producción o en otra cosa que sea para sumar, trato de estar. ¿Y la música entonces ya eso ya fue o quizás se retome en algún momento? No, hace poco yo toco la batería, tocaba, ¿no? Dejé, cuando me separo de la banda, prácticamente dejé la música, vendí la batería, todo, para comprarme la cámara. Y hace poquito me agarró de vuelta y me pude comprar una batería electrónica, que es muy cómoda. Tenía una idea de la batería electrónica que era errónea, porque nada, puedes tocar en cualquier momento, sin joder a nadie. Tengo el gran problema de los vecinos, ¿viste? Es un instrumento que no te permite practicar mucho. Eh, Pero no. Justamente ahora me volví a enamorar y estoy todo el tiempo con el pad y la batería y tratando de volver a eso. Esta experiencia me reconectó con muchas cosas que había dejado. Emiliano. Sí. Fernando, ya que estábamos hablando de música, ¿hay algo de tu experiencia como músico que se haya trasladado de alguna manera a tu labor como realizador? Producir, producir, capaz que, no sé, me pasaba, no sé,
salvando la distancia, tomar una fecha, conseguir todo, llevar, traer de acá, resolver, resolver en el momento inmediato para ir para adelante y no frenar. O sea, es algo que sí, eso capaz que sí, ¿no? Ahí está muy conectado. Después de lo creativo y darle el tiempo que se merece al momento creativo. Porque uno quiere hacer, Sí, pero hay que sentarse con la hoja en blanco y, y darle tiempo. La idea esta yo la tenía girando hace como 10 años, hacer algo con la Semana de la Dulzura. Y siempre, viste, de acá, de allá, y cuando me senté realmente, sí, ahí a uno le agarra como la bajada mística, empezás a conectar con nombres, como le doy el perfil psicológico a cada personaje, y pones nombres de personas que pasaron con tu vida, momentos, cosas que pasaron, y va saliendo solo. Pero, no sé, a mí me resultó así, no sé. Con la música capaz que también es eso, sentarse a tratar de hacer, no como siempre se cobra, me sí, parece, no sé, sí, dentro de mi experiencia. sí. ¿Viste componiendo en algún momento música para alguno de tus cortos o de este largometraje? Digo, como hace Carpenter, por ejemplo, con sus películas en donde siempre mete algo muy similar Sí, a lo que está filmando, digamos. ¿No se te ocurrió, no se te cruzó decir, yo también me hago cargo de la música, de la banda sonora? totalmente. Era la idea hacer la música de este proyecto, pero bueno, llegó un momento que ya me ahogó la cantidad de cosas que Claro. me fui encargando y mi gran problema me di cuenta que es prometer fechas. Me gusta llegar a lo que prometo y en este caso no lo pude hacer. Yo prometí fechas que no iban a cumplirse eh, y no lo podía aceptar, entonces iba para adelante y siempre se van sumando cosas y uno por resolver va para adelante y si no lo puede resolver con otra persona, lo resuelve uno y uno tiene que estar encargado de otras cosas. Eh, entonces, por la mitad del proyecto cedí. Tenía la idea clara de la música, en este caso el soundtrack, digamos, de la peli. La idea yo la tenía clara, pero como te digo, yo toco la batería, no la podía componer. Como conozco gente de cuando tocaba, recurría a un conocido que también me hizo el soundtrack de un corto allá por 2016, Bonsai. Eh, y bueno, me junté con él y se sumó, eh, entendió todo lo que le pedía y, y más o menos dónde tenía que sacar la melodía. Y la batería también no la pude hacer porque me la pasaba editando y aparte yo hacía mucho que no tocaba, uno está re duro, podés tener la idea, pero hay que sentarse. Como quería llegar a fechas, digo, esto me va a prolongar mucho. Tengo la suerte de que uno de los chicos de sonido estudió conmigo batería, lo conozco de toda la vida y bueno, entendía perfecto lo que le pedía, estábamos muy conectados y él sí está más activo, más afilado y aparte es productor musical y él fue el que se juntó con este otro chico y entre los dos armaron ese tema que nada, a mí me gusta mucho, creo que refleja mucho lo que yo quería y parece que gustó. Eh, Tiene una onda muy, no sé, pan californiano, más bien noventoso, tirando a Offspring, pero sin letras, ¿no? Y contento porque que el producto final es prácticamente lo que yo tenía en la cabeza. Eh, no, me quedé caliente con ese tema, con hacerlo yo. Para la próxima lo voy a hacer yo. ¿Por qué elegiste para un largo, para tu primer largo, un slasher, que es un género que en Argentina se ha trabajado, se ha tomado, pero tampoco es lo más habitual? Eh, bueno, eso también entendí como que las cosas se dan. Yo
tengo otros trabajos escritos junto con Juan, este pibe que nombré, amigo mío de la Facu, y no se adaptaban a esta locación y nosotros por ir para adelante y escribimos varias cosas, nada que ver a esto, no eran slasher. Siempre uno se limita mucho porque tenés, al ser productor, la cabeza de productor de esto no se va a poder hacer, limitaciones, cantidad de personajes, cantidad de muerte, noche, día, bueno. Y un día dijimos, bueno, basta, no nos pongamos límite, escribamos y de ahí después vamos para abajo, empezamos a tachar. Claro. Y eso fue una buena fórmula porque después de eso, en un fin de semana salió, digamos, una sinopsis larga, digamos, que después tuvo varias reescrituras hasta llegar al tratamiento, donde se le fue dando forma. Eh, Nosotros arrancamos la peli con una casi segunda versión del guión y terminamos con una cuarta, casi quinta. Va mutando el proyecto mismo en el mismo rodaje. El tema del slasher, yo creo que, como te digo, tenía la idea en la cabeza hace mucho por el tema de la fecha y yo tengo algo con el slasher que me toca con un poco como, no sé, como me conecta con la infancia. Yo miro mucho cine por ese tema. Tengo una hermana mayor, cuando yo era chico, eh, se estilaba mucho hacer acá, tipo, pequeñas reuniones, cine, ella con los amigos, y era todos slashers. O sea, ahí ya me expresé, Chucky, Candyman, se lo que se me había pasado, y después, bueno, cuando me enamoré del género, empezás a ver ya más viejas, ¿viste? Evil Dead, Prom Night. La vi no hace mucho, Prom Night, y me sorprendió. Claro, es claramente me lo tomé como un tributo, sé lo que hicieron el año pasado, porque es la historia prácticamente lo mismo. Campamento sangriento, qué sé yo, un montón. Y siempre me tira por ese lado. De hecho, ahora tenemos otro trabajo que estamos escribiendo, otro slasher. No sé qué decirte, no, no. Tenemos otra que queremos encarar ahora, que es una road movie, más ciencia ficción, con comedia, y que toca muchas cosas de la cultura argentina. Eh, pero creo que el proyecto, uno no elige al proyecto, el proyecto elige el momento y las cosas como se dan. Si pudiese elegirlo, hubiese hecho como ópera prima otra peli que había escrito hace mucho. Pero estoy muy contento de que haya sido un slasher. Emiliano, Jorge. Sí. Hace un momento hablabas de las locaciones, de cómo encontraste ese lugar y cómo te produjo esa necesidad de hacer algo con ese espacio. Además de ser un slasher, mi impresión es que Fin de Semana de la Dulzura es una película argentina, que tiene muchos elementos que conectan con la cultura contemporánea argentina. Eh, Siento que ese espacio que se muestra en la película, esa estancia, evoca una idea de lugar para ir a pasar el fin de semana que está muy en boga, por decirlo de alguna manera ahora, o que tiende a producir mucha empatía en el público joven. ¿Estaba eso en tu mente de alguna manera parecida en el momento de pensar, este es el lugar para hacer un slasher? Y sí, me pasó eso cuando hice el scouting. Como dije, yo estaba haciendo el scouting para un corto, que encima tengo todo armado, seguro que en breve encaro ese corto porque tengo todo preparado para ese corto que quedó pausado. Eh, Cuando llegué ahí, sí, automáticamente, no sé, me pasa mucho que voy a lugares que digo, acá hago esta escena, automáticamente creas ahí una historia que después capaz que lo que pensaste en el momento no aplica nada, pero se genera una mística ahí, el ojo de uno inconscientemente está buscando todo el tiempo. Todo, condiciones climáticas, la luz, los espacios, estás mirando las tomas de luz, si tenés, no sé,
una ferretería cerca, una clínica, qué sé yo. Eh, no te lo podés sacar de la cabeza. Y cuando fui ahí estaba todo muy servido, pero Sí, bueno, la estancia esta es en Marcos Paz, bastante tras mano. Cuando yo termino de cerrar el casting, una era de Lanús, el otro de Banfield, el otro de Caballito. Tuve que mover mucha gente, entonces se me ocurrió cerrarlo dentro de un periodo corto de tiempo y pasar ahí, vivir ahí. Porque el hecho de irse y volver, yo perdía muchas horas. Y bueno, por suerte accedieron y se pudo coordinar para que suceda la primera etapa, que fue donde se grabó casi el 70% de la película. No se terminó y después se prolongó porque era muy difícil volver a coordinar. Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó filmarla? Más o menos, sin contar los parates. Sin contar los parates, Sí. fueron 19 jornadas. Ok. 19 jornadas. No sé, las primeras 12 13 fueron 3 fines de semana seguidos, porque grabábamos día-noche, día-noche. El último fin de semana era fin de largo y eran 4 días. No se llegó y bueno, después cada vez que tenía que grabar ahí metía fin de entero en lo posible. Noche del viernes, día, noche del sábado, día del domingo, así a la guerra, porque como era muy larga la distancia y el rental y la gente, y bueno, había que aprovechar el máximo, había que sacarle todo el jugo. De hecho, el 50% de la jornada llovió, pero bueno, se pudo esquivar. Eh, casi accedo a que se vea lluvia, pero después era una lotería, porque me tenía que yo, todo sucede en una noche Claro. y me tenía que llover el resto de las jornadas. De hecho sucedió, pero bueno, uno nunca sabe. Pero bueno, nada, te digo, sí. eh, la pregunta iba de por qué elegí en una estancia, tiene un poco también de terror rural sí. y, y también por esto que digo, de que la locación se prestaba para todo lo que nombré, ¿viste? El hecho de poder juntarte es un sueño, poder vivir en el set, para mí, ¿no? Estuvo muy bueno y no sé si podré volver a repetirlo. Es interesante porque lo que comentás lo hace un poquito meta discursiva o algo por el estilo, ¿no? Porque se traslada la vivencia de ustedes como equipo, se traslada un poco a esa idea que estaba comentando hace un rato, ¿no? De esa noción de juntarse un fin de semana, etcétera. Sí, de hecho, el título de la película mutó también, porque la película se iba a llamar La Semana de la Dulzura. Y Sí, bueno, después todo sucedía en un fin de semana, pero yo no quería fin de porque me quedaba muy largo el título, Fin de Semana de la Dulzura, pero después era, bueno, título largo, me fui enamorando de a poco y en definitiva todo sucedía en un fin de semana y en lo verosímil de la historia me pegaba cambiar el festejo a que en la historia, en la narrativa, se festeja el fin de semana de la dulzura Claro. y por una cuestión también capaz de derecho o de algún problema futuro, accedí por ese lado y sí, por eso es como que yo decía, muta constantemente y fue tomando vida propia la peli desde ahí como desde los personajes, porque también pues los chicos fueron aplicándole cosas. Traté de ser en esta oportunidad no tan, yo era muy estructurado, ¿viste? Lo que escribía quería que lo diga como lo escribí, punto. Y en esta oportunidad también con la falta de ensayo por las corridas, fui mucho más laxo en ese sentido y agradezco porque los chicos le dieron mucha vida a cada personaje de su lugar. Eh, también ahí entendí que es una pieza colectiva. O sea, no es sí. todo, más allá de los que laburan atrás, los que están adelante, todos ponen un grano de arena y termina saliendo un producto muy distinto a lo que capaz uno pensó. Bueno, entonces tu próxima película debería ser un grupo de actores que se juntan un fin de semana, una semana dentro de una casona y les empiezan a asesinar.
Para hacer una Eh, película de terror y los empiezan a sí, asesinar. también podría ser. No, tampoco es que fue tan laxo, pero quiero decir, hay particularidades que uno eh, cede y después, obviamente, la vas dirigiendo para que se mantenga ese hilo, eh, pero hay cosas que nacen en el transcurso del rodaje. Mucho cambia la peli. Quedó muy parecida a lo que yo tenía en la cabeza, pero también sería hipócrita decir que es todo idea mía, porque hay muchas cosas que fueron aportes de los partícipes. Claro. Con... Hay un equilibrio particular dentro de la película. O sea, uno recuerda que tenés, digo, estos momentos que como vos planteás la historia de la película de un bullying al principio, una especie de evolución de personajes en los cuales cuando llegan a esa estancia para pasar el fin de semana, te vas enterando de lo que cada uno vivió a lo largo del tiempo, digamos. La pregunta más que nada va, ¿tenés algo de, no voy a decir autobiográfico porque sería una cosa así como decirte que en algún momento mataste a alguien en tu vida? Pero hay algo que pudo haber influenciado, digo, vos tenés, se notan ciertas influencias cinéfilas a la hora de plantear el guión. Uno puede, se acerca a ver la película y se nota que has visto algo del giallo italiano, has visto del Slayer, digo, se nota mucho ese equilibrio dentro de la historia. Pero, ¿tenés algo tuyo particular que hayas metido en la historia como... Digo, es muy fuerte, al principio es muy fuerte esta parte del bullying el baile, en donde todo empieza de alguna manera, este, para que después se traslade a un tiempo futuro, en el caso de ese momento, bueno, un tiempo presente, si querés. ¿Tenés algo de eso? Eh, sí, es un conjunto de vivencias propias, muchas cosas que surgen y pues uno la va moldeando también con esto que decís. Efectivamente hay muchos tributos a muchas películas que uno vio, que no se puede negar, ya de la estética, de la luz, todo. Pero sí, después momentos, yo quería generar como un contraste y al mismo tiempo una comparación constante que por más que cambie la generación, siguen pasando algunas cosas más sutiles y mostrarlas también. O sea, la idea era conectar generaciones. En la primera escena estamos en 2007, que la idea era más noventoso, siempre estamos atrasados acá en cuestiones de, no sé, ahora no tanto con el tema de internet como que nos unió un montón, pero antes, no sé, yo te digo, yo me formé viendo peli de los 80 y viví más los 90. Eh, entonces por eso yo mostraba el cuarto de Mariano, el primero que muere, y todo lo que a él lo movía y tratar de acercarse a una chica y la edad de la pubertad, todo, y después el contraste de ella, 2022, y tenemos el cuarto de Ulises, y todo pasa por su computadora, donde él ve cosas que la madre no ve, y mechar el grooming, que los padres no se dan cuenta, que es un poco esto del ciberacoso, que pasa muy de coté, porque, bueno, lo terminamos de entender al final, pero en definitiva, grooming, lo que sucede ahí, y en cuanto a vivencia del bullying, y sí, uno ahora tiene un nombre, digamos, el bullying, pero yo lo sufrí y fui partícipe también. Pues uno madura y se da cuenta de las cosas que hizo, pero hay muchas cosas que capaz si uno cuando está escribiendo se acuerda de alguna macana que se mandó y esto pega y lo usa como situación. Eh, Matar con pirulines. Poner, yo cuando era chico, sí, te cuento una, a mí me regalaban mis tías para que me coma los fideos, me regalaban los paragüitas de Felford. Qué rico. Sí, Pero ¿qué sí, pasa? buenísimo. Tenía que poner golosinas que no estén manufacturadas por una cuestión de derecho, entonces me pegaban el pirulín. eh, y yo eso peleándome con mi hermana, capaz que la apuñalaba a mi hermana todo el tiempo.
me quedó de ahí, ¿viste? Muchas circunstancias o cosas que se nombran, personajes son de parte de mi vida. La verdad que si pienso alguna particular ahora, Y eso es lo que te decía antes, Emiliano, digo, lograste algo bien argentino. Digo, vos no, por más que hiciste un slasher, sí, podés decirme, mirá, sí, lo pensé, vi infinidad de películas americanas, estadounidenses, pero sin embargo no te escapás de esta argentinidad que mostrás en la película. Es cierto, toda esa cosa que nosotros vemos no nos aleja, no es que decís, uy, quiso hacer una imitación. Ya, no, al claro, no, contrario, no, decís, "Ah, cuando te digo seguís quedando eso, acá, eso es lo bueno. sí, sí, no. Con lo otro me refiero capaz a escenas que son muy obvias, no sé, planos de psicosis como en el baño o en el sótano, a lo Evil Dead o un montón de cosas, pero sí es verdad, capaz que no me doy cuenta, también lo tengo muy incorporado, ya de los diálogos, muchas cosas me corregí y borré porque me parecía que no quedaban y hay cosas que de hecho cuando quedó la peli final yo decía esto no me gusta, pero no lo puedo resolver y después pegó un montón. Muy sorpresivo, eso es lo lindo también en el cine, o sea, momentos que no tenía que suceder alguna reacción, reaccionaron todos, y, pero claro, después de estar editando tanto tiempo te vas quedando ciego, ya dudás de todo lo que escribiste hace 2 años, eh, pero sí, estaba la intención igual de tener el condimento fuerte argentino, por eso el tema de la Semana de la Dulzura, no solo por la fecha, por generar una especie de franquicia donde pueda salir de vuelta el próximo fin de semana de la dulzura del próximo año un asesino, sino también por una cuestión de qué sé yo, la Semana de la Dulzura nació en el 89 con la hiperinflación y todos los problemas económicos que siempre nos trascienden año a año y de hecho cuando yo grabé la película puse un precio en el kiosco que dudábamos todos y hoy está bastante empatado cuando tiraron los precios, pareció un montón y es terrible, nada, era tocar un poco todas esas cosas. Pero sí, hay, capaz que hay cosas que no me doy cuenta y uno las tiene incorporadas. Obviamente nos tocan a todos, porque bueno, sí, es generacional y está buenísimo que nos toquen a todos. Con respecto a lo que estás diciendo, hay algo que me interesó mucho de tu película, es que claramente es un slasher, sigue parte de la lógica narrativa del slasher. Lo más importante, lo más llamativo es que es una fecha clarísima, que está focalizado en una fecha, como los estadounidenses usaban el 4 de julio, o el Día de la Independencia, Navidad, qué sé yo, y vos elegiste una fecha. Y en ese sentido estás siguiendo la lógica del slasher canónico. Y te desvías del slasher canónico al darle personalidad a todos los personajes, cosa que en el slasher más canónico de los 80 sobre todo no pasa, en donde todos son indistinguibles entre sí. Hay un esfuerzo tuyo de, no, esto yo no lo voy a hacer y cada uno va a tener su personalidad. Eso es algo que vos notaste del slasher, decir, che, son todos iguales, eso yo no lo voy a hacer. Sí, es algo que me molesta como espectador. Cuando hay huecos narrativos. Ahora, habiendo pasado por la experiencia de un largo, porque uno de la ignorancia dice, hice 11 12 cortos, un largo es lo mismo más largo, ¿no? Nada que ver, es otro cuento. Habiendo pasado la experiencia y entendiendo todas las dificultades que se presentan, entiendo por qué capaz a veces hay huecos y bueno, ya llega un momento que la meta es el producto terminado, que no quede encajonado, que llegue a la pantalla. Entonces, indefectiblemente cedes cosas. Yo cedí un montón de cosas, me quedé caliente con un montón de planos, con un montón de insert, con muchas cosas que no pude aplicar con movimientos de cámara. O sea, me fui adaptando a las cuestiones de producción. Entonces, una gran herramienta que me sirvió mucho y con la ayuda de Juan también, que me ayudó mucho en el desarrollo del guión, eh, fue salvar la información desde diálogos informativos. O sea, lo que no podemos mostrar lo incorporamos en los diálogos o en algún monólogo de los personajes. Como por ejemplo, bueno,
si bien hay cosas que vimos al principio de la película, después está el monólogo de Martín contándole a los que no estuvieron presentes en ese momento eh, el por qué le genera todo lo que le genera estar ahí y, y al mismo tiempo cuidarme de que no sé si se notó o no, pero de que la gente no relacione que los chicos del principio, los que hacen bullying, son los que están ahí. Si bien cuando va a la capilla, siento que estoy spoileando toda la película, pero bueno, Sí, sí, yo estaba cuando él va a la pensando en capilla, eso. no, pero bueno, me sale. Sí, Hay sí, es cosas, muy difícil de hablar. sí, sí, es muy difícil. Eh, hay cosas que terminé cambiando para que no se note, que se note más adelante en el tercer acto con los flashbacks. No sé Emiliano. si respondí bien. Sí, sí, sí. Emiliano. Sí. Hay una fuerte presencia del humor negro en la película que equilibra bastante la situación principal. Eh, Te pregunto, ¿es para vos, como realizador de cine de terror, la comedia o el alivio cómico es fundamental, es un recurso fundamental para lo que vos tenés proyectado como realizador, o no descartás a futuro irte hacia un lugar más oscuro, entre comillas, como realizador, ¿no? No, no lo descarto. Inicialmente, por eso dije que mutaba mucho. Inicialmente la peli la imaginaba mucho más oscura. Claramente tengo una tendencia siempre a hablar y irme para la comedia y eso lo traslado al guión y me terminé dando cuenta cuando estaba en el rodaje, ni hablar en la edición. Hay cosas que no le di tanta intención hasta que en la edición, que es el gran laboratorio, dije, bueno, sí, es un slasher con una fuerte presencia de comedia negra en varios momentos y de hecho saqué muchos diálogos y cosas que me di cuenta que ya le quitaban ya demasiado. Creo que quedé muy contento con el resultado final, pero no tenía la fórmula, se fue dando. Eh, Renegué bastante en la edición. Sí, sí, sí. Y como director de ahora un largometraje de cine de terror, ¿sentiste prejuicios alrededor tuyo, tu familia, gente que te pregunta por qué el terror? ¿Sentís que como que menos valorizado por haber hecho terror? Y sí, ya el hecho de todo está muy mal mirado hacerlo de manera independiente, por lo menos en mi entorno. Uno pone mucho de, yo dejé de hacer muchas cosas para llevar el proyecto adelante, directamente social y en la casa y un montón de cosas. O sea, mi día a día era 100% el proyecto. Yo me levantaba todos los días y ahora terminé y estoy así como John Travolta. Estoy perdido porque nada, se terminó y te viene esa vuelta de que tenés un... Pero no, hay para hacer todavía. Eh, Desde el terror, sí, más que nada, capaz de mi familia que no va tanto para ese lado, no lo entiende. Pero después todo mi círculo cerrado, mi núcleo duro, digamos, mis amigos, no, somos todos consumidores del terror. Yo toda la vida pasó por ahí, juntarme a ir a alquilar una película y todo lo que vemos es terror. Y por eso también, como nombró Jorge, capaz que intentamos meter algunas cosas de giallo así más detectivescas. Es como que fue un conjunto que se terminó dando varias cosas. Aparte de un slasher, yo quería meter mucho de esto de que no se vea al asesino, que use guantes, que capaz después los momentos fueron muy cortos en los que pude aplicar esas cosas, pero un poquito de todo eso tiene. Y el afiche que predomina el amarillo, que bueno, por lo que leí, viene de los libros de bolsillo, que en ropa amarilla eran giallo.
el amarillo genera un impacto visual, eh, por lo menos en mí, que lo quería muy presente en la película. Algunas cosas capaz no se nota tanto, pero rompí bastante los pinotos con el amarillo en muchos detalles. Y de Giallo, ya que estás mencionando el Giallo, ¿qué es lo que más te impresionó? ¿Qué es lo que te quedó como espectador? ¿Algún director, alguna película en general, algún hecho narrativo aparte del uso de los guantes? Eh, Hay una que me quedó muy de cerca, que bueno, es un conjunto de cosas lo que terminó siendo el outfit de- del asesino de la película, cuidándome de no seguir spoileando la película. Pero bueno, va a ser muy obvio. De Brian De Palma, Vestida para Matar. Eh, y en conjunto con esto de que yo quería contrastar con la época actual y la internet, YouTube, el tema de esta subcultura juvenil que está muy en auge, que la terminé, digamos, de entender hace poco, que es la Seguir, que mezclan un montón de estética, escucha música emo, punk, con ropa urbana japonesa, y se maquillan así con delineados estirados, colores de pelo de distintos colores, pollera a cuadro, lo habrán visto en internet, es una moda que viene ya impulsada de YouTube de 2010 y ahora está más presente capaz en TikTok y todo eso, eh, donde me cerró mucho para distraer, no sé cómo decir, para encajar en la historia. Eh, es muy sutil cómo va apareciendo, pero fue gran parte de esto que dije al principio, de que terminé de entender de YouTube hace 5 años, donde de tanto consumir me encontré con muchas cosas y fueron también el resultado de la escritura de la idea, ¿no? Y cómo se fue dando. O sea, te Jorge. tiré esa para no tirar otra, porque siento que tiro una referencia y quemo la película entera. Claro, ya la hemos quemado, ya, ya la hemos quemado y espoleado demasiado esa película. Tratemos de reservar algo del Sí. misterio, por favor. Jorge. No, o sea, ahora viene, por eso esto de frenarnos para que no aparezcan los spoilers. ¿Cómo continúa? ¿Cómo continúa la historia de Fin de Semana de la Dulzura? ¿Tenés pensado o sea, rompés con esto del festival para entrar te Eh, llamaron para que sea exhibida en sala? ¿Tenés esa, me imagino que ese es el que andas buscando eso, que la película se exhiba por fuera de los festivales? ¿Tenés algún indicio de eso? como con mi corta experiencia en este tema, porque siempre, como dije, yo hago muchos cortos y siempre, bueno, uno trata de hacer una rueda de festivales dentro de lo que de lo que estudié, creo que es un poco así, el recorrido del proyecto. Estaba por tratar de arreglar un estreno ante la ansiedad, pero no, la idea es hacer durante lo que va del año vigente, un recorrido de festivales donde gane un poco más de entidad para después encarar un estreno. Estuve hablando con gente capaz que se maneja más en la distribución y me recomendaron aguantar el estreno, tratar del recorrido, así que bueno, voy por esa. Ya mandé a otros festivales esperando respuesta, ni los nombro, pero tengo fe de que entrará y que la idea es que gire y ya para después, si Dios quiere, un estreno y buscarla, no sé si Dios quiere en alguna plataforma, o si no, bueno, liberarla para que se vea. La idea es que se vea. Eh, ya me gustaría poder proyectarla también en otro lado, pero bueno, pasa mucho esto de que si la subís, quedás afuera de los festivales. Así que cuidándome y aprendiendo en el proceso, por ahora voy por esa, siguiendo una ruta de festival. Estoy ahí leyendo fuerte.
las bases de cada uno que se me presenta. Bueno, entonces, agradeciendo, la verdad, agradeciéndote muchísimo, la verdad, el tiempo que nos has dado. La verdad que para ir cerrándolo, un poco ya lo adelantaste de todas maneras, pero preferimos repetir, en qué estás trabajando ahora. Eh, Ahora estamos trabajando otro guión para un nuevo slasher, pero bueno, en el Rojo Sangre tuvimos una mención eh, a, a la producción en competencia nacional y ahí nos ganamos un coaching, digamos, en el armado de un nuevo proyecto que ya lo veníamos trabajando, que era un poco esto que contaba. Así que ahora la idea es encarar ese proyecto y Dios quiere, estaría muy bueno porque básicamente trata de, como dije, es una road movie, eh, una historia que transcurre en un viaje, dos ex compañeros que se reencuentran después de mucho tiempo, la vida los apaleó. También tiene esto bastante generacional, donde la evolución de la tecnología los deja un poco afuera y se juntan con la idea de ir por ese sueño que quedó clavado de hacer su ópera prima. Por eso se llama Nuestra Ópera Prima y iba de tratar de recorrer el país para hacer un teaser para un supuesto productor que aparece, donde se encuentran con mitos y leyendas de la cultura argentina. Entonces, bastante jugosa a nivel territorio y de nuestra cultura. Y, y bueno, van pasando cosas. También no la quiero spoilear mucho, pero yo también contando. Pero es que me interesó mucho. Sin spoilear absolutamente nada, ¿vas a utilizar mitos y leyendas reales o inventados para la película? No, 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 reales. Todos Reales, reales. una ruta armada. Así que bueno, esa es la idea y estaría bueno que se dé este año poder encararla. Está todo en vista para ese lado. Bueno, entonces te deseamos la mejor de las suertes, especialmente porque Genial. la verdad que Argentina tiene muchas leyendas, muchos cuentos rurales, nada explorados en el cine, ni de terror, ni de ningún tipo de cine. Estaría buenísimo realmente que empiecen a ser un poquito más explorados. Así que de verdad que suena muy interesante, así que la mejor de las Sí. suertes con eso. Bueno, muchas gracias. Sí, de verdad. Muchísimas gracias, Fernando, entonces, por este tiempo. La verdad, felicitaciones por la película. Muchísimas gracias por este tiempo y No, esperamos que gracias, en el en serio. próximo festival nos encontramos de vuelta, quizá con alguna otra película tuya. Dios quiera. Muchas Quizá gracias a ustedes quizá con esta que estás haciendo. ¿Quién Dios te quiera. dice? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Esto está buenísimo. Está bueno poder hablar, visibilizarse un poco más. Y ustedes está bueno lo que hacen. Y, y nada, gracias por poder desarrollar un poco todo hasta que uno pueda mostrar más las cosas. No, gracias a vos por el tiempo y por compartir toda tu experiencia con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Jorge. Gracias, Emiliano. Y nos vemos. Hasta Gracias. luego. Nos vemos. Nos Gusto. Nos vemos. vemos. Gracias.